Hola, te doy la bienvenida a este curso. En partidas entre dos jugadores de nivel muy diferente, es muy común ver cómo el más experimentado aumenta su ventaja a partir de posiciones equilibradas de finales que a primera vista lucen sencillas y sin peligro. No importa que durante la mayor parte de la partida las cosas hubieran estado igualadas. El jugador más experimentado termina ganando gracias a su habilidad para el juego de finales. A pesar de esta evidencia, los jugadores y estudiantes de ajedrez usualmente tienden a evitar el estudio de la fase del final porque lo consideran aburrido y difícil. A esto se suma que la mayoría del material educativo existente presenta el estudio de los finales mediante ejemplos muy complejos o posiciones con detalles en exceso que no son lo que usualmente encuentras en tus partidas reales. Es por eso que creamos este curso, para el cual contamos con la colaboración del maestro internacional Asaf Gibon. Soy Igor Smirnov, Gran Maestro Internacional y entrenador de ajedrez de la Academia de Ajedrez a Distancia, Chess Teacher en español. Técnicas prácticas para ganar finales es un curso diferente a los cursos comunes de finales. Aquí revelamos y explicamos varias técnicas concretas cuyo entendimiento, adopción e implementación te permitirán conseguir resultados reales en la práctica. Saber jugar bien el final es una ventaja estratégica que pone a quienes lo saben por encima de la mayoría de sus rivales fácilmente. Con el estudio de este curso llegarás a aprender, entre muchas cosas, cómo conseguir victorias en posiciones igualadas y cómo salvar partidas en posiciones inferiores. Sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera lección llamada Cómo evaluar un final. Este es nuestro punto de inicio de este curso dedicado a mejorar la comprensión del juego de finales en la práctica. Y considero muy interesante y bueno que para empezar evaluemos cuáles son tus habilidades para jugar la fase del final. Por esto empezaré por presentarte 8 posiciones de diferentes tipos de finales que presentan diferentes aspectos del ajedrez y que corresponden a jugadores de diferentes niveles de juego. Tú vas a evaluar las posiciones por tu cuenta. Posteriormente vas a comparar tu evaluación con la mía. Vas a ver el proceso que yo utilizo para entender cada posición y cómo hago mi evaluación. Así terminarás comparando con el proceso que tú has utilizado para entender y evaluar cada posición. Esta es nuestra primera posición. ¿Estarán mejor las blancas o las negras? ¿O podemos considerar como igualada la posición? Básicamente en el ajedrez emitimos evaluaciones de cualquier posición en el rango de ligeramente mejor para un bando hasta ventaja decisiva o gran ventaja para otro bando. O por supuesto podemos decir que hay igualdad. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de esta posición? ¿Qué es lo que ves? Por favor, ponle pausa al video y piensa por unos minutos. Espero que hayas hecho el ejercicio. Te voy a decir ahora qué veo yo. Primero que todo, las blancas están controlando la única columna abierta de la posición, con lo cual la torre blanca está definitivamente más activa que la negra. El caballo en C5 también es muy bueno. Está ejerciendo presión sobre el peón B7 y así está forzando a que las negras mantengan su torre atada a la defensa del mismo. Por lo tanto, el caballo blanco es superior al negro. Y esto es otra ventaja más. Entonces, las dos piezas blancas están más activas que sus contrapartes negras. ¿Qué más podemos ver? Vemos que las blancas tienen la ventaja de 3 peones contra 2 en el flanco de rey. Esto indica que en un futuro las blancas pueden iniciar el avance de estos y con ello existe la posibilidad de crear un peón pasado blanco en el flanco de rey. No podemos decir lo mismo de las negras. Aunque tienen 4 peones contra 3 de las blancas, la mayoría negra en el flanco de dama
podemos verificar que estos no tienen cómo avanzar. Todos están bloqueados o simplemente no se pueden mover porque serían capturados. Entonces, desde un punto de vista estructural, las blancas tienen la ventaja. Ahora veamos un importantísimo aspecto final: la posición del rey. Ambos reyes están por ahora en la esquina del tablero, es cierto. Sin embargo, el rey blanco es mejor porque dispone de una ruta más clara y despejada para llegar al centro. Rey G2, rey F3. En cambio, al rey negro le tomaría más tiempo llegar a una casilla activa, debido a que estos peones están en su paso. Y el rey blanco entonces está más activo que el negro, y en la fase del final esto es un aspecto supremamente importante. De manera que yo concluiría que las blancas tienen una gran ventaja en esta posición. Puede que no sea aún decisiva, todavía se necesita demostrar una buena técnica para ganar la partida, pero definitivamente existe una ventaja sustancial. Así que te felicito si viste todo esto. Pasamos a la segunda posición. ¿Cómo evalúas esta posición? Espero que hagas el ejercicio propuesto, pausar el video y evaluar por tu cuenta. Es muy importante para que después lo puedas comparar con la evaluación que yo hago y de esa manera aprender qué es lo que debemos mirar. Bien, aquí va mi evaluación. Cada bando tiene solo una pieza, la dama, y 4 peones. El material está igualado entonces, pero la dama blanca está centralizada y muy activa. Está atacando los peones negros centrales, mientras que la dama negra está un poco pasiva en la última fila. Decimos que las blancas tienen ventaja de actividad en la dama. También vemos que las negras tienen 2 peones aislados, mientras que las blancas tienen solo 1. Y este último está debidamente protegido por la dama. Así las blancas tienen menos debilidades o problemas, y esto muestra que las blancas tienen a favor una ventaja estructural. Ahora, hablando de las posiciones de los reyes, es un poco engañoso, porque ninguno de estos está muy centralizado. Sin embargo, me inclino por el rey blanco porque considero que puede llegar al centro del tablero más rápido que el negro. Con todo lo anterior, mi evaluación es que las blancas están mejor, pero no se puede decir que tengan una ventaja extremadamente significativa, porque las negras pueden desarrollar su contrajuego atacando al rey blanco, por ejemplo con jaques como dama B2, etc. Sin embargo, las chances de ganar de las blancas son definitivamente más altas. ¿Cómo estuviste en este? Pasemos al tercer ejemplo. Aquí tenemos un escenario completamente diferente. Un final de peones. No hay ya piezas en el tablero. ¿Cómo evalúas entonces esta posición? Ten en cuenta los aspectos vistos en las posiciones anteriores. Pausa el video y piensa qué podemos valorar aquí. Bien, aquí todo se define por la actividad del rey y la estructura de peones. El material está igualado, pero las blancas tienen mayoría en el flanco de rey, de 4 contra 3. Aunque las negras tienen mayoría en el flanco de dama,
también 4 contra 3, tienen peones doblados en la columna C, lo cual significa que para las negras es mucho más difícil poder crear un peón pasado allí. Tal vez es incluso imposible, puesto que las blancas pueden eventualmente crear un peón pasado en el flanco de rey con movimientos como F4 y E5, en el momento apropiado, claro está, e incluso pueden tener alguna otra ruptura de peón. Las blancas probablemente tienen una posición ganadora. En esencia es como si las blancas tuvieran un peón extra, mientras que las negras no podrían aprovechar su mayoría de la misma manera. Así, en este aspecto, desde mi punto de vista, las blancas tienen una ventaja ganadora. Bueno, ¿qué tal vas? ¿Cómo van tus evaluaciones hasta ahora? Seguimos, cuarta posición. Aquí vemos una partida clásica de Alexander Alekhine con negras. ¿Cómo evalúas esta posición? Veamos. Las blancas tienen sus dos torres enfiladas contra el peón D6, lo cual nos diría que las torres blancas están un poco más activas que las negras. Sin embargo, el peón negro en D6 en realidad está bien protegido por la torre y el rey. Incluso en algún momento las negras se pueden deshacer de esta debilidad avanzando a D5. De la estructura de peones vemos que las negras tienen una sola isla grande de peones y además un solo peón aislado en A5. Las blancas tienen dos islas de peones, pero mucho más pequeñas. Una tiene 3 y la otra tiene 4. También hay que decir que en algún momento las negras podrían buscar intercambiar su débil peón por uno de los blancos, y así se quedarían únicamente con su sana y larga cadena. Y en cuanto a los reyes, el rey negro está más centralizado en este momento que el rey blanco. En resumen, considero que las negras tienen una ligera ventaja. Por supuesto que se requiere bastante trabajo y técnica para convertir esto en una victoria. ¿Cómo te parece? ¿Lo evaluaste así? Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos de a 3 piezas por cada bando, las dos torres y un alfil. ¿Cuál es tu evaluación de la posición? Es relativamente fácil evaluar esta posición. Podemos notar que el alfil de las negras es extremadamente malo. Es en esencia una pieza muerta. Se encuentra completamente bloqueado en la diagonal y no se puede mover tampoco a A6 porque el alfil blanco la controla. El alfil negro es una pieza malísima. Las torres negras tampoco tienen en particular líneas abiertas. Y son debilidades negras el peón de A7 y el retrasado de G6. Este último queda bajo ataque fácilmente moviendo simplemente una torre a G3. Por otro lado, las blancas tienen un peón pasado protegido en E5, lo cual es un valioso bien. Como nota adicional sobre los peones, casi todos los de las negras están en casillas blancas. Esto implica que el alfil de las blancas puede eventualmente presionar los peones contrarios más tarde. En resumen, yo diría que la posición blanca es mucho mejor y posee tintes ganadores. Pasamos a la siguiente posición. Ya nos quedan unas pocas y espero que hayas ido notando cuáles son los aspectos a tener en cuenta para evaluar una posición. Este final es un poco complicado.
¿Cómo evaluarlo? ¿Qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos es que la posición es bastante cerrada. Aún quedan muchos peones en el tablero. Sin embargo, las negras disponen de la columna abierta H, donde se ubica el peón blanco H3, que puede convertirse en objetivo de ataque. Las negras también disponen de una posible ruptura por el flanco de dama con el avance A4, lo cual facilitaría otra columna abierta para sus torres. Mientras tanto, no podemos ver oportunidades semejantes para las blancas. Es difícil imaginarse cómo éstas pueden crear contrajuego. Por ejemplo, avanzar el peón H4 está prohibido. No existe tampoco la opción de avanzar este peón. Ni siquiera se podría jugar A3 sin empeorar la posición. Junto a esto, el alfil blanco es muy malo porque todos sus peones compañeros se han fijado en casillas de su mismo color. Esto hace que la actividad de este alfil sea ínfima en comparación a la actividad que pueda tener el alfil contrario. Para completar, el rey negro parece tener mejores oportunidades de llegar a una buena casilla si comparamos con el rey blanco. En general, las negras tienen una mejor posición, mantienen una ventaja, aunque tienen que encontrar cómo progresar para poder ganar. Séptima posición, esta es más fácil. ¿Qué ves? Para quienes andan al tanto del ajedrez de élite actual, esta partida es de Anish Giri con blancas. La posición es bastante simétrica y mucha gente tiende a considerar que las posiciones simétricas implican igualdad y tablas. Sin embargo, no es este el caso en esta posición. En realidad las blancas tienen varias ventajas. Primero que todo, están controlando la única columna abierta, lo cual hace a sus torres las más activas. También su dama está más centralizada que la negra. Y por último, y no menos importante, tienen cierta ventaja espacial. Las blancas tienen el peón avanzado de D5 y pueden tal vez en el futuro avanzar sus demás peones del flanco de dama. Y la posición del rey enemigo en B8 puede ofrecer posibilidades para atacarlo. Entonces las blancas están definitivamente mejor. Todavía no son ganadoras, pero mantienen la ventaja. Llegamos a nuestra última posición de esta lección, donde estamos evaluando tus habilidades para juzgar las posiciones de final. Observa, ¿qué dices de esta última? Si quieres pensar un poco, puedes dejar aquí y volver luego para ver nuestra evaluación y para avanzar a la parte final de esta lección. Bueno, seguimos. Tenemos una posición con solo torres y casi todos los peones. Para muchos una posición igualada y de tablas, pero nuevamente no es ese el caso. Las negras tienen unas cuantas ventajas. Primero que todo, tienen un peón pasado en E4, lo cual inmoviliza bastante al rey blanco, que siempre tendrá que estar listo para detener el avance de este peón, que en algún momento se puede dar. También vemos que la posición es más bien cerrada. Ninguno de los bandos tiene buenas líneas sobre las que pueda operar. Sin embargo, las negras tienen a su disposición posibles rupturas de peones. Una es avanzando su peón H hasta H4 para abrir la columna para su torre. Otra es avanzar los peones del flanco de dama A5 y este a B4 para crear debilidades en el campo blanco y eventualmente infiltrarse con las torres por allí.
Podemos considerar entonces que las negras tienen una ventaja significativa, incluso ganadora en el largo plazo, porque sumado a todo lo anterior, las blancas carecen de contrajuego, un aspecto supremamente importante. Posición difícil para las blancas que no van a saber muy bien cómo jugar. Bien, esta fue nuestra última posición de prueba. Con esto hemos terminado de indagar un poco sobre cuáles son tus habilidades para evaluar posiciones de finales. Es muy interesante saber cómo te fue. Si coincidiste en muchas de las evaluaciones, te felicito y te invito a revisar en detalle todos los aspectos nombrados. Deseo que este curso fortalezca tus habilidades al máximo. Si no acertaste mucho, no te preocupes. Vamos a explicar por pasos cómo llegamos a ganar estas habilidades para la evaluación de posiciones de finales. Antes de dar las conclusiones, te quiero mostrar nuevamente una de las posiciones que evaluamos para que veamos cómo el jugador que tenía ventaja consiguió ganar. Aquí está. Es el movimiento 31 y habíamos dicho que las blancas tenían una seria ventaja debido a diferentes aspectos. Si no recuerdas tales aspectos, pausa, trata de identificarlos o finalmente consúltalos en el comienzo de esta lección. Torre E6, jugaron las blancas activando más la posición de su torre. Rey G8, intentando comenzar a marchar con su rey hacia el centro. Las blancas, Rey G2 haciendo lo mismo. H5. Rey F3. Vemos que el rey blanco llega pronto a una ubicación central. Además puede respaldar luego el avance de sus peones H3 y G4. Torre C7. Y vemos aquí uno de los principales problemas de las negras, que no pueden intercambiar torres en ningún momento porque su peón de B7 quedaría colgando. Esto hace que la tarea defensiva de las negras sea más difícil. H3, procurando el avance de sus peones del flanco de rey porque eventualmente se desea crear un peón pasado por allí. Rey F7, F5, caballo D7. Las negras buscan intercambiar los caballos y este es un momento muy interesante. Las blancas podían retroceder con su caballo, pero dejan que las negras decidan sobre este intercambio, y en cambio prefieren mejorar la posición de su rey, rey F4, tratando de penetrar en la casilla G5 y aprovecharse de la debilidad de este peón. Si las negras capturaran el caballo, caballo por C5, B por C5, luego continuarán con una propuesta de intercambio de torres. Las blancas podrían simplemente tomar y luego jugar rey G5, aprovechando la debilidad del peón negro. Las blancas serían fácilmente ganadoras en tal situación. Entonces, aquí las negras se arrepienten de buscar el cambio de caballos y juegan caballo F6. G4 y finalmente tenemos este avance. H por G4, H por G4 y vemos que los peones blancos tienen bastante movilidad. Pueden avanzar con libertad, ya no hay quien les interrumpa el paso. En este momento las negras, en posición muy difícil, intentan un movimiento desesperado. D4 sacrificando un peón para poder llevar su caballo a D5 y poder jugar de alguna manera. Pero las blancas hacen una jugada muy inteligente. No quieren dar ninguna clase de contrajuego a su oponente, a su impotente oponente, y por eso juegan C4.
controlando así la casilla D5 y evitando el salto que querían las negras para activar su caballo. Ahora nuevamente las negras en busca de contrajuego hacen B6. Un movimiento entendible, las negras están sufriendo mucho. Entonces se deciden a regalar un peón para conseguir así algo de contrajuego después de jugar torre A7. Esto les permitiría luego entrar en el campo blanco para amenazar algo y tener algún juego activo. Pero el jugador de las blancas, un experimentado gran maestro, no toma esta clase de riesgos y hace un movimiento calmado. En lugar de aceptar el sacrificio, juega caballo D3. Nada de contrajuego para las negras. El caballo ahora puede dirigirse a E5. Las negras juegan caballo D7. Torre D6. Después de este movimiento las negras ya pierden material. Si se intenta defender el peón D4 con C5, las blancas pueden tomar B por C y luego torre por A6. Las blancas tendrían ventaja material mientras conservarían sus demás ventajas posicionales. Entonces aquí a torre D6 las negras juegan rey E7. Torre por D4 y ahora las blancas tienen un peón de más. Además conservan su buen control central, su rey es muy activo y sus piezas son muy buenas. Después de unas cuantas jugadas más, las blancas convirtieron finalmente sus ventajas en una partida ganada. Bueno, esta fue solo una pequeña ilustración de algunas técnicas típicas del juego de finales, mientras aprendíamos un poco sobre la evaluación de las posiciones en la fase del final. Lo principal para recordar aquí es, primero, la actividad de todas las piezas incluyendo el rey. Recuerda que el rey en el final es una pieza que toma un papel activo. Estuvimos también examinando la estructura de peones para identificar cuál bando tenía más o menos debilidades, cuál bando tenía mayor movilidad de sus peones o chances mayores de conseguir un peón pasado. También examinamos posiciones en las que un bando tenía mayoría de peones en un flanco y cómo dicha mayoría era más significativa que la mayoría de peones que tenía su oponente. Entonces, ten presente todos estos aspectos para evaluar las posiciones de finales. Más adelante nos encontraremos de nuevo con varias de las posiciones aquí vistas. También te recomiendo leer la versión en texto de esta lección. Espero que te haya gustado el comienzo de este curso, que hayas empezado aprendiendo suficiente y nos vemos en la siguiente lección.